Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Penguin Podcast Colombia, episodio en el que nos convoca lo que yo creo es un evento histórico. A 10 años de la muerte de García Márquez, meses después de la explosiva publicación de su obra póstuma En agosto nos vemos, vivimos otro hito, que es el lanzamiento de la adaptación audiovisual de su obra cumbre, 100 años de soledad, una obra de maestra de la literatura universal. Cuando yo hablo de este libro, claro, es la obra más importante de Colombia, pero yo creo que también del mundo. A 56 años de su publicación, ha vendido más de 50 millones de ejemplares, ha sido traducida a más de 40 idiomas y pues ahora que la he vuelto a leer, creo que sigue siendo de una rabiosa actualidad. Entonces, pues para hablar de este proyecto, que acompañaron los hijos de García Márquez, en el que trabajaron miles de personas en cada etapa, que contó con investigaciones históricas, sociales, incluso científicas, según entendí, muy serias. Tenemos nada más y nada menos que a Natalia Santa, Camila Brujés y María Camila Arias del equipo de escritoras de la serie. Debo decir que me emociona profundamente, las admiro muchísimo, no solo por su trabajo, sino en concreto por el trabajo que hicieron con la serie. Creo que fue muy acertado, fue maravilloso, disfruté enormemente encontrarme con el universo de 100 años de soledad ahora en la pantalla y pues les quiero agradecer especialmente por estar aquí con nosotras hoy. Muchas gracias. Natalia es literata, guionista y directora de cine y televisión. Camilo ha sido intérprete, coreógrafa, directora, escritora y productora. Y María Camila ha sido principalmente guionista, entiendo, ¿no? Yo soy Salomé Cohen, soy la editora del sello Random House. Y pues no puedo empezar a hablar de este acontecimiento y de esta serie sin preguntarles a ustedes personalmente por su experiencia con el libro. ¿Cuándo lo leyeron por primera vez? ¿Cuándo lo volvieron a leer? ¿Y cómo fue aproximarse a él y volver a él ya como las guionistas de esta serie? Bueno, mi primera lectura del libro fue en la universidad. Yo estudié literatura, como dijiste, y lo leí como parte, me imagino yo, que de alguna materia de literatura colombiana. Y luego, para mi tesis, que era sobre Juan Rulfo, también lo leí ya de manera mucho más puntual, pensando en los tiempos cíclicos. Y bueno, García Márquez se inspiró, digamos, entre muchas otras obras de Pedro Páramo. Y había algunas similitudes en esos universos. Entonces, en el estudio del tiempo de la obra de Pedro Páramo, también incluí un poco esa circularidad de 100 años de soledad. Entonces así empezó mi lectura un poco académica. Y la siguiente vez que me encontré con el libro ya fue para la adaptación, y en esa lectura encontré cosas que no había visto y me deslumbró. Me deslumbró en muchos sentidos, pero sobre todo me deslumbró la descripción, el relato y el retrato de la realidad colombiana y de la historia de Colombia que había en este mundo aparentemente mítico, imaginario. Ese fue mi encuentro, mi reencuentro. Ay, pues me encanta eso, de eso vamos a hablar en concreto, pero bueno, cuéntanos ahora, Cami. Yo lo leí primero 3 veces y no pude pasar de la página 30 porque no entendía nada y no me conectaba y no sabía quién era quién. Yo creo que tuve esa experiencia que tendrá mucha gente de no encontrar los caminos para entrarle a la novela, porque es una novela que requiere un esfuerzo del lector. Y siempre digo que yo quizás no estaba lista para ese libro en esas primeras veces que le llegué. Y luego, quizás hace 8 años, yo estudié escritura creativa y mi decano era especialista en Gabriel García Márquez y entonces me hablaba mucho de Gabo y yo fingía que sabía todo, ¿no? Y no había leído nada. Y nunca lo leí en ese momento, y después ya por vergüenza lo cogí y en ese momento le entré por completo, me lo leí en una sentada, pues, o sea, quiero decir, en una semana quizás. Una lectura muy rápida, muy voraz. Un poco en el ritmo en el que está esa escritura, ¿no? Que no para y que va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y poco desde el análisis de nada, un poco una experiencia muy desnuda de cualquier cosa.
Y luego lo cogí y digamos, creo que lo hemos cogido ya 1.000.000 de veces mientras lo hemos adaptado. Fue lindo porque para la primera temporada, antes de la novela, llegó un análisis que hizo Cami Arias sobre la novela, que un poco como establecía cuáles son esos temas, cuáles son los arcos grandes de los personajes desde el punto de vista de Cami y cuáles eran las cosas que debíamos tener en cuenta para esa adaptación. Entonces fue lindo tener la lectura de esos dos documentos, o sea, de la novela y del punto de vista de Cami, y tener como una lectura acompañada, también no crítica de la novela, pero sí como crítica desde dónde nos vamos a parar a hacer esta adaptación. Entonces fue una lectura muy informada, no fue una lectura mía sola de desde dónde yo adaptaría eso, y menos mal, porque honestamente cuando me ofrecieron esto, a pesar de que dije que sí de una vez, la pregunta, o sea, dije que sí en pánico con una pregunta atrás de ¿cómo ¿cómo vamos a hacer esto? Y a hoy, mejor dicho, un par de días del estreno, la pregunta es ¿cómo lo hicimos? Sigue existiendo en mí, como que no sé muy bien. El cómo no sé, pero el resultado fantástico. No, pues el cómo es trabajando como unas maníacas, pero esa pregunta de cómo íbamos a hacerlo, digamos, como ese documento de Cami fue súper útil para empezar a tener como unas puertas y decir, ok, me paro acá y desde acá voy a mirar, y entonces, ¿qué encuentro en la novela en esa dirección? Eso, así fue. Bueno, y yo lo leí en algún momento en el colegio, pero no era una lectura requerida, o sea, no, pero lo leí ahí. Y después lo volví a leer para una película que escribí que se llama Pájaros de Verano. Los directores me pidieron que lo leyera el libro. Entonces lo leí como con esa óptica de la épica, de la región, de los wayuu. Esa fue mi segunda lectura. Y la tercera lectura fue lo que dice Cami, el análisis que hice antes del proceso de escritura. Y lo que decía Natis también, como que en esta adaptación, como la historia de Colombia fue muy importante en mi lectura. Y creo que vino también del momento en que lo leí. Estaba, no sé si fue en el 2019 o no me acuerdo ya, pero estaban las marchas, iba a venir la elección, estaba Petro, entonces era un momento en el país que estaba muy polarizado, y eso pues fue como leí yo la novela. Y creo que de ahí también partió mi análisis, que creo que hace parte de lo que estamos viendo en la serie. Sí, pues justamente una de las preguntas que les quería hacer es sobre el contexto histórico y sobre las investigaciones que se hicieron en torno a eso, porque en la novela no se menciona una fecha concreta. Pues el lugar Macondo es ficcional, si bien pues La Guajira sí aparece, Manaure y tal. Pero ¿cómo fue la investigación histórica y cómo fue todo el proceso de encontrar en la historia los marcadores históricos, pero también si en algún momento hubo preocupación porque la serie, así como en el libro en el que se denuncia la masacre de las bananeras, pues tomara un marcado tinte político? Yo creo que queríamos que tuviera un tinte político. O sea, creo que eso fue uno de los parámetros más importantes en esta adaptación, porque sentíamos que, o sea, lo que recuerda el lector de la novela en general es como la parte del realismo mágico, ¿no? Que tiende a ser muy bonito, muy alegre, muy mágico. Y creo que en la adaptación sí buscamos que se resaltara lo oscuro de la novela, que yo siento que a nivel de narrativa audiovisual es mucho más interesante, porque es mucho más interesante ver conflictos, personajes que se pelean y tal. Obviamente el realismo mágico a nivel visual es espectacular y se logra muy bien, pero creo que sí queríamos que tuviera un tinte político. Buenísimo. Y añado un poquito ahí, un tinte político no puesto en un bando u otro bando, como que nosotros entendíamos más bien la problemática de que existan unos bandos y que porque existen unos bandos nos matamos entre nosotros, ¿no? Y como dice Cami, que no sabía que lo habías leído en el contexto de los paros y de las marchas igual. Pero lo que hemos conversado múltiples veces es cómo igual de estas genialidades de Gabo de poner un loop, una repetición, ¿no? No solo es la repetición del temor sobre la maldición, sino la repetición de los buen día hacia la tragedia, y para nosotros en términos políticos es la repetición de un pueblo en el que aparentemente terminamos matándonos y terminamos haciéndonos daño entre nosotros por una postura o por otra. Entonces yo creo que
ese era nuestro lugar político, como hacer un comentario frente a eso que creo que es vigente, que es una de las cosas que son muy vigentes de nuestro país. Sí, pues García Márquez era también un animal político. La novela es política, hay una reflexión muy profunda sobre quiénes somos como nación y era imposible no hacer una adaptación que tuviera eso como uno de los ejes centrales. Y pues la propuesta de Cami, de bueno, cuáles son los temas que atraviesan, estas que deben atravesar la serie y que están, que son esenciales en la novela, pues obviamente la violencia era transversal y era algo que además tejía no solo la historia de Macondo, sino la historia de cada uno de sus individuos, ¿no? 100 años de soledad también es 100 años de violencia, 100 años de transgresiones, 100 años de incapacidad de amar, de reconocer al otro, ¿no? Entonces había muchos temas que sí que giraban siempre en torno a esta violencia endémica, histórica, repetitiva, que nos ha marcado como nación. Entonces claramente no había otra forma de abordarla que no fuera política. Buenísimo. Y ahora que mencionan el documento de Cami, para todos los que no estamos inmersos en el mundo de la producción audiovisual, quería que nos contaran cómo fue el proceso, como qué vino primero, qué vino después, bueno, cómo fue todo ese proceso y pues ahora que ya la vieron terminada de editar, como que pues lo que también estabas mencionando tú, de esa pregunta del cómo, como contarnos un poco más de eso. Yo entré al proceso después de que ya habían 16 guiones escritos por José Rivera, que es un guionista de Puerto Rico, que hizo la primera como pasada de guión, en donde estableció un poco la estructura, ya se había dividido en 2 temporadas, se contaba ya de manera lineal, que eso es una decisión muy importante porque para el espectador creo que ayuda muchísimo que sea lineal. Y Netflix nos buscó ya a los guionistas colombianos para, digamos que tomar esos guiones y colombianizarlos, ¿no? Entonces ahí fue que yo entré, yo leí los guiones y yo sentí que tocaba hacer un proceso de colombianización de la violencia, digamos que fue como el punto de partida. Y muchos otros temas más, ¿no? Entonces el proceso fue leer esos guiones y hacer un análisis tanto de los guiones como de la novela desde mi punto de vista como colombiana. Hice un análisis, escribí un análisis y ese análisis les llegó a las guionistas, que yo no escribí en esta temporada. Ese análisis les llegó a las guionistas, a Camila, Natalia y Albatros, y ellos partieron de ese análisis a desarrollar la temporada y a coger esos guiones que ya estaban y darles muchas vueltas, y lo que quedó muy bien. Y bueno, ese fue como yo estaba al principio del proceso y después ellas siguieron y tomaron todo el resto de decisiones y yo seguí leyendo y apoyando un poco en el proceso de escritura. Sí, después de recibir el análisis de Cami Arias, yo dije, bueno, sí, voy a entrarle. Me habían buscado mucho tiempo antes. Yo estaba justo a punto de iniciar el rodaje de mi segunda película y pues no podía estar en el proyecto. Y luego, ya meses después que me volvieron a contactar, ya Cami había hecho este análisis, ya había hecho como una propuesta, ya había pensado, bueno, cuáles son los temas que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los personajes que van a desarrollar estos temas, qué es lo que va a sostener la serie, porque por supuesto que el lenguaje de García Márquez y el narrador que crea él para la novela tienen pues otra naturaleza, ¿no? Y la naturaleza del audiovisual requiere un proceso de, digamos, traducción o de reinterpretación, ¿no? Y en ese análisis que hace Cami se podía ver ya la novela convertida en una serie, en términos de potencia de los personajes, en términos de arcos de los personajes, dónde empieza un personaje y dónde termina, cómo se desarrolla,
qué de lo que pasa en la historia, porque a cada personaje le pasan un millón de cosas, qué de eso que pasa en la novela vale la pena rescatar en función de crear ese arco, en fin, muchas cosas que estaban ahí que ya hacían que la adaptación tuviera una claridad y una fuerza y también, pienso yo, una concreción en términos de la narrativa audiovisual, pues a mí particularmente me llevó ya como a aceptar el trabajo, y de ahí partimos a hacer un cuarto de escritura donde estaba Cami también y Cami. Y entre las tres empezamos a, digamos, desmenuzar la novela y a hacernos preguntas, y el punto de partida de ese cuarto de escritura fue, bueno, ¿por qué queremos hacer esto y qué queremos contar? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es importante? Y creo que al final, bueno, cada una tenía un lugar de donde partía. Para mí, y al final coincidíamos mucho en eso, pues es una obra que sigue siendo muy vigente, que sigue hablando del país en el que vivimos, que sigue siendo una referencia obligada, ¿no?, para la literatura que surgió después de Gabriel García Márquez, y que podía contarse de una manera respetuosa y que tuviera lógica, pero que también fuera independiente como serie, ¿no? O sea, podía ser una serie que viera a alguien que no había leído 100 años de soledad. Sí, podía hacerlo. Podía vivir de manera independiente del libro, pero también ser un agregado a la lectura del libro y aportar desde otro lugar también. Entonces, bueno, esa fue, digamos, la primera parte del proceso. No sé, Cami, si ¿Y esa parte más o menos cuánto tiempo duró? Como... No sé, como 100 años. Como unos 6 meses entre tu lectura, el cuarto de escritura, que sacamos la Biblia. Sí, como 6 meses, y después ya fue el proceso de escritura de guión, que ahí que fue largo, fue bastante... Sí, o sea, yo creo que siempre en cualquier proyecto, pero bueno, más en este, igual en unas adaptaciones, como que empiezan estos procesos que son como de una conversación conceptual, ¿no? Como, ¿cuáles son los temas? ¿Qué es en este particularmente el realismo mágico para cada una? ¿Cómo lo vamos a traducir a la pantalla? Digamos, fue lindo que nos encontramos en la FIL en Guadalajara, Natalia y yo, con los herederos de los editores, y se acercaron ese día, como después de escucharnos hablar, diciendo, claro, es que esto fue como si hubiéramos comisionado una traducción, como traducirlo al japonés o al hebreo o lo que sea, ¿no? Como que hay en una traducción, pues no es sencillamente que el traductor ponga en Google Translate. Sí, no es un calco. No es un calco, hay una interpretación, hay un proceso de pensamiento conceptual de cómo este nuevo lenguaje funciona para comunicar a nivel de tono, a nivel de todo lo que existe en el idioma original. Y yo creo que nuestras decisiones son exactamente, es decir, van en función de lo mismo. En nuestro lenguaje, que ahora usa imágenes y usa sonidos y usa diálogos y usa música y usa todo lo que existe en el audiovisual, ¿qué decisiones tenemos que tomar para comunicar? En nuestro caso, una adaptación que siempre quisimos que fuera fiel a la novela, al menos en sus historias. Nunca quisimos contar otras historias, ¿no? Pero sí queríamos hacer un proceso profundo de pensamiento de cómo se sostiene la serie de forma autónoma a la novela con sus propias convenciones, ¿no? Entonces, luego de esta conversación muy conceptual, que es súper abstracta en cierto punto, en cierto nivel, la forma como lo aterrizas es diciendo como, vale, entonces vamos a contarlo de forma cronológica. Vale, van a ser 16 episodios. La primera temporada va en donde este personaje empieza aquí y termina aquí y retomamos. Esas son decisiones como más específicas en donde ya puedes entender a qué va. Y yo creo que es un proceso que en esos primeros 6 meses alcanzas como a visualizar unas cosas, pero cuando vas a la escritura episódica en donde ya tienes que desarrollar escenas, pues hay otra profundización en el trabajo, ¿no? Y es decir, como, vale, podemos coger imágenes exactas
propuestas en la novela y narrarlas en formato de guión para que las rueden, digamos, como se asemeje. Pero hay otros momentos, muchos en la serie, en donde nosotros cogemos situaciones que Gabo sugiere y que no desarrolla y que nosotros tenemos que crear. Nosotros tenemos que crear conversaciones entre los personajes que Gabo o reduce a una línea o medio sugiere por ahí, y que nosotros, para contar esa historia, algo que nosotros pensamos como una progresión dramática del personaje, pues tenemos que sentarnos con los personajes y decir, bueno, ¿esta gente cómo habla? ¿Cómo podemos incorporar los diálogos que están en la novela al interior de las escenas, pero también desarrollar más? Y yo creo que en esta serie, como en todas las demás, uno tiene un ejercicio muy extraño y muy mágico-místico con los personajes, ¿no? Como de sentarse en una psicomagia y muy rara, no sé cómo sea el proceso de cada quien, a conversar con fantasmas. ¿No? Como en la esquizofrenia del escritor, que yo creo que es igual del escritor de ficción en la literatura, pero pues yo hablo sola, ¿no? Entonces como que cuando escribo parlamentos, como que los digo en voz alta, con distintos tonos, que... A mí sí no me saldría nada bien. Pero yo creo que hacia afuera, lo que decía mi esposa es que yo creo que yo estoy hablando y lo que se ve desde afuera es como... hasta que entiendo como, no, lo está diciendo así o asado o lo que sea. Pero hay una conversación en la que yo creo que en una primera parte eres tú como guionista proponiendo desde un lugar muy intelectual. El personaje se comporta así y habla así. Y hay un punto de quiebre para mí en el que el personaje empieza a decirte a ti, no, yo no hablo así. Yo hablo de esta manera, ¿no? Como en ese... es como... Sí, yo creo que eso pasa. Aureliano Buendía diciendo como, no, yo soy monosilábico. Y esto, el proceso rico de escribir en equipo, que creo que no ocurre en la literatura y que no ocurre, digamos, en el cine de autor, quizás, es tener un equipo y tener estas conversaciones primero para no sentirse esquizofrénico y delirante y para ponerlo en la mesa y decidir entre todos, sí, efectivamente a mí también Aureliano me dice o me indica que hablo de una manera u otra. Entonces, bueno, así un montón de cosas que son como muy específicas de ya cómo se escribe un guión, cómo se escriben las escenas. Dentro de nuestro oficio como guionistas, pues entender cómo le das el ritmo, cómo traduces ese ritmo vertiginoso de la novela que es trepidante y que va hacia adelante en un guión, pero cómo al mismo tiempo para nosotras tres era muy importante encontrar momentos en que reposa la mirada y tienes cómo conectarte a nivel emocional con los personajes, cómo lloras con ellos, cómo te conmueves con los que les está pasando. Que yo siento que esa es una de las cosas complejas en la novela, que no para. Claro. Y entonces hay un montón de cosas que yo creo que cada lector se detiene porque lo toca directamente y dice, ¿no? Y tienes la posibilidad en un libro de bajar el libro y reflexionar y decir, puta, ¿qué acabo de leer? ¿Qué acaba de pasar? ¿No? Y nosotras teníamos la decisión en nuestras manos de decir, paras acá. Claro, de acá te conectas, de acá voy a intentar que te conmuevas es decir, acá quiero que veas las heridas de Arcadio o acá quiero que veas el miedo de Úrsula. En cambio en la lectura pues hay una libertad del lector y una mirada personal que me toca. Pero bueno, no, eso es que iba a decir el guionista tiene que elegir un espectador, no puede estar como en la novela, o sea, como el lector de la novela que le pasas de un personaje a otro y que de pronto se devuelve. Como guionistas teníamos que elegir que los episodios se concentraran en un par de personajes, porque el espectador necesita naturalmente seguir a 1 o 2 personajes principales en un episodio, igual 1, 2 o 3 personajes principales en una temporada. Entonces nuestro trabajo fue un poco decir, en este episodio nos concentramos en estos personajes, en el siguiente, en estos otros, en el siguiente. Y eso es una lección que nosotros tomamos como guionistas, que el lector puede, como decía Cami, conmoverse con ciertas cosas. Nosotros tomamos esa decisión y eso es como arbitrario de alguna manera, ¿no? Claro, es arbitrario, es una lectura que al final no es nuestra lectura, ¿no? Porque esto es un proceso en el que participaron cientos de personas. Es como
la lectura de Cami, la de María Camila, la mía, la de Albatros, la de todos los que a medida que avanza el proyecto van participando, se va conjugando en una gran obra audiovisual que es la serie. Pero son muchas lecturas arbitrarias, subjetivas, que se terminan conjugando en esto que es la serie que vieron y que parte también de otras investigaciones y de otras preguntas y de otras necesidades de los directores de arte, del músico, de los actores, en fin, de todas las personas que están poniendo una parte de ellos en esto. Entonces, a mí lo que me parece maravilloso es cómo se logra conjugar tantos puntos de vista y tantas lecturas de una sola obra de una forma armoniosa para terminar creando esto, ¿no? Es maravilloso. Y creo también que eso que decía Cami, de qué decisiones son transgresoras, digamos, del libro, como, bueno, vamos a contar esto de forma lineal, aunque el libro no está ni lineal, o vamos a hacer que este personaje nos ocupe un solo episodio y que cosas que pronto no le pasaban a ese personaje sino a otros, las vamos a centrar ahí para que ese personaje tenga toda la fuerza que necesitamos para que el espectador se conecte con él. Todas esas decisiones, aunque digamos no corresponden exactamente a lo que el lenguaje literario de García Márquez nos presenta, sí que vienen de ahí. O sea, todas las pistas de todos los cambios que hicimos estaban en la novela. Siempre esa pregunta de cómo hablaría José Arcadio también es, bueno, ¿cómo pasaría en la novela? En la novela nos dicen algo, nos dan una pista de algo que no se nos cuenta, pero todo lo que cuenta la novela nos da los elementos para que nosotras lo reconstruyamos y creemos a partir de eso. O sea, hay un ejercicio ahí como de arqueología, ¿no? Uh-huh. Como de encontrar en la novela como esas pistas, ir juntándolas y decir como, ya tengo el cuadro, ¿no? Como la perspectiva de todo esto. Y después es como de edición, porque no cabía obviamente todo. O sea, es que no cabía no solo justamente porque dividíamos los episodios y los concentrábamos como por temáticas y personajes. Entonces sí, no sé, si a Rebeca le pasa algo increíble en esa sección del libro, pero nuestro episodio está concentrado en otros personajes porque de eso se trata, entonces a lo mejor Rebeca no puede tener ese momento y era difícil, ¿no? Decir, bueno, esto no va, lo amamos o no nos gusta, porque también hay cosas de la novela que a cada una le gustaba más que a otra, pero era decidir qué quedaba y qué iba con como el parámetro de qué se trata este episodio y qué queremos contar con este episodio también en función del que sigue, del que estaba antes. Entonces ese es como el proceso de edición, digamos, de la novela a la serie. Y que es fantástico porque cada episodio termina en pico y uno queda como dele play Netflix ya mismo. Eso es como de la televisión de hoy en día. Claro. Y es el cliffhanger. Sí, claro. Bueno, listo. Justamente ahora que hablabas, Cami, de la traducción. ¿Cuál Cami? Es que esto es como los José Arcadios y los Aurelianos, pero con Camilas. Y hay más Camilas en todo el proyecto. En todo el proyecto, tremendo. Bueno, Cami Brujes, tú hablabas de la traducción de un lenguaje a otro lenguaje, de la traducción del lenguaje literario al audiovisual. Y pues además yo creo que hay una segunda traducción quizás un poco más sutil, que es a una nueva época, ¿no? El libro pues se publicó hace 56 años, cuenta hechos que pasaron hace incluso más tiempo y pues quería preguntarles por las decisiones que tomaron frente a los nuevos tiempos y las nuevas conciencias que hay. No sé, pienso Remedios, ¿sí? El matrimonio infantil. Otro por ahí que vi con Úrsula y José Arcadio, cuando José Arcadio mata a Prudencio Aguilar, vuelve a la casa y en vez de decirle no quiero más muertos en este pueblo por tu culpa, le dice por culpa nuestra. Y este tipo de ajustes que yo creo que
pues también hablan de los tiempos en los que estamos, de la forma en la que estamos consumiendo nosotros, y pues nosotras específicamente. Creo que grandes de los cambios pues han tenido que ver con la posición de la mujer en la sociedad. Entonces quería preguntarles por esa conversación, pues que me parece súper interesante, viéndolo, pues habiendo visto estos episodios que vi. Pues estuvo siempre, ¿no? De hecho, nuestras conversaciones eternas, larguísimas de horas, presenciales o virtuales, siempre tenían estas preguntas, primero de cómo nosotras estábamos leyendo el libro, cómo lo interpretábamos y cómo lo veíamos. Para mí, por ejemplo, fue muy diferente mi primera lectura de los tiempos de universidad a la segunda lectura para la adaptación. Y así como descubrí muchas cosas interesantes de la historia de Colombia que no había visto antes, también me empecé a hacer preguntas que no me había hecho antes, específicamente sobre el tema de las mujeres, sobre el tema del abuso infantil, ¿no? Sobre el tema, bueno, muchos temas que en este momento estamos revisando, viendo desde otro lugar. Entonces, creo que sí hay una mirada actualizada. No actualizamos el libro, no se trata de eso. Tampoco lo quisimos suavizar. O sea, también hay una realidad que está representando García Márquez de un tiempo específico en donde había una normalidad de ciertos sucesos que para nosotros pueden no resultar así, pero que teníamos que respetar. Es un documento histórico también. Pero sí que éramos conscientes de cada cosa que contábamos, cómo la contábamos y por qué la contábamos de esa forma y qué queríamos mostrar, ¿no? Ahora nosotras, guionistas, desde este momento histórico, ¿cómo leemos eso? Y en ese sentido había una clara necesidad de darle fuerza y espacio y mayor dimensión a personajes como Úrsula, por ejemplo, que se convirtió en un personaje central en toda la temporada. Y otras mujeres, no sé, Amaranta, que de pronto en el libro se cuentan desde un lugar un poco más plano y que nosotras queríamos darle más dimensiones y entenderlas y hacernos las preguntas. ¿Por qué Amaranta es tan amarga? ¿Por qué este rencor con el que vive? Y entonces buscar en su pasado esas respuestas y decir, bueno, es que su madre la abandonó, es que cuando tenía 10 años le llega una hermana que no esperaba y que la desplaza. Y ahí en ese preguntarnos sobre esos personajes femeninos, por qué hacen lo que hacen y por qué actúan como actúan y dónde está su fuerza y dónde está su poder y dónde está su importancia, creo que logramos personajes que tienen muchas dimensiones y que son complejos y que son interesantes. Sí, un poco respondiendo como a los ejemplos particulares que hacías, no solamente existía, digamos, la conciencia de cuáles son los temas calientes en este momento y de repente las conversaciones que yo creo que ni siquiera hace 10 años, hace 2 años no teníamos, ¿no? Como cómo ahora nos percibimos de las pequeñas violencias, de las pequeñas cosas de género, cómo eso de repente es el centro de la conversación a nivel cultural. Pues evidentemente estaba tocando nuestra forma de leer la novela, como dice Nata. Y luego también como que hacíamos el análisis como, bueno, pero ¿qué quería decir Gabo? O sea, Gabo quería hacer un retrato, ¿era una postura personal o sencillamente estaba retratando un pueblo en el litoral, en el Caribe, en 1890 y tantas, en el que ocurrían estas cosas? Esa fue una conversación y luego decíamos, bueno, pero también cuando lo pasas a imagen, o sea, cuando pones efectivamente a un señor casándose con una niña de 9 años, no tienes cómo hacerlo ver bien. O sea, no tienes cómo no hacerlo ver como lo que es exactamente. Esa niña que además en la misma historia se muere porque tiene un par de gemelos que nosotras decíamos muy aterradas, además Cami Arias y Natalia son mamás, yo no, pero es imposible no ver que hay una niña embarazada de un hombre que es mayor de edad, ¿no? Y se muere porque tiene 2 gemelos que le rompen el cuerpo. Y nosotras estábamos un poco aterradas frente a no que pasara, sino cómo hacíamos que Aureliano no quede como un pedófilo. Y es decir, y Aureliano es
¿Lo es? No, es un hombre de su época, es un hombre inscrito en una cultura. Entonces, algunos de los cambios que hicimos para que sobre todo salga eso, el hombre que no es, o sea, que no está buscando remedios porque es un pedófilo, sino porque existen las costumbres en esos pueblos y en esos tiempos de casarse con niñas, fue cambiar determinadas cosas en los diálogos, también hacer a Remedios una niña un poco más grande, no es una niña que juega todo el día, como en la novela, con muñequitos, a pesar de que, digamos, sí es una niña, pero tratar de hacer entender que Aureliano era uno consciente de la prohibición del amor. Entonces Úrsula, y digamos, la forma como diseñamos esas secuencias es una familia que es consciente y un Aureliano que es consciente de que este amor es problemático y que toma una postura y en lugar de, es decir, no, tampoco la novela está puesta así, no es un deseo carnal, no es Aureliano diciendo como una cosa creepy, sino siempre está escrito en la clave de el amor más profundo, ¿no? Remedios lo trastorna y queda flechado como de la forma más clásica por un amor que va a superarlo todo, ¿no? Y que genera una herida en él que lo termina jodiendo. Entonces cambiamos determinadas cosas. Por ejemplo, cuando Aureliano en la novela va donde Pilar Ternera a confesarle que se enamoró de esta niña, Pilar dice una cosa terrible en la novela y dice: yo te la voy a poner en bandeja. Y estamos hablando de una mujer mayor que le está prometiendo una niña a un hombre. Y nosotros decíamos, no, o sea, es imposible que le demos ese lugar, uno, a Pilar, o que la conversación vaya de eso. Entonces, reformamos un poco la forma para entender esto. Aureliano es consciente que tiene que esperar, todo el mundo es consciente que tiene que esperar a que se desarrolle. Y la conversación fue más allá con Laura Mora, que dirigió ese episodio específico del matrimonio, y creo que nos trajo mucha tranquilidad, o a mí, yo escribí ese episodio, cuando Laura dijo como: no te preocupes, en los ensayos yo estoy viendo que Aureliano se vea como un hombre que está absolutamente enamorado de ella, o sea, se va a ver bien, pero pues pucha, nos preocupaba, nos intranquiliza. Yo creo que todavía esas de las cosas que decimos, bueno, ¿cómo la va a recibir el público? Porque sí había, digamos, una conciencia de que en la literatura pasas y en la imagen no puedes pasar. No, de acuerdo. No, pero pues me parece tremenda respuesta y creo que muestra que no fue algo que se dio y ya, sino que hubo toda una conversación y una reflexión. Pero fueron también de las conversaciones más ricas que tuvimos. O sea, nosotros, salga como salga y le guste o no le guste a la gente, el proceso de poder leer esta novela y entre nosotras discutirla hasta el cansancio, y eso nadie nos lo quita, ¿no? O sea, y estas conversaciones y poder coger las palabras de Gao y las imágenes y las situaciones y apropiárnosla, porque eso hicimos, es un privilegio. Y este tipo de conversaciones hacen que esto valga la pena, ¿no? Demasiado. Sí, es por lo que hacemos este trabajo. Y creo que tampoco en ningún momento se trataba como de limpiar la novela o de suavizarla o de hacerla o de... PC, para decir la palabra actual, PC, politically correct. Exacto, no queríamos hacerla políticamente correcta, queríamos que fuera lo que era, ¿no? Solo que tuviera sentido para nosotros o para nosotras contar lo que estaba ahí, ¿no? Y en qué nos detenemos y en qué no vale la pena detenernos, en qué no vale la pena, porque sencillamente no creíamos que fuera esencial para lo que queríamos contar. Entonces, creo que ese espíritu de, bueno, vamos a respetar lo que es la novela y el universo que está retratando, pero también vamos a ser conscientes de qué estamos diciendo con esto, pues creo que, como dice Cami, atravesó todas las conversaciones que tuvimos. Fue delicioso, fue un privilegio y al final creo que entre nosotras, también con Albatros, pero en la conversación con los directores y en la conversación con los productores y en la conversación con Arte, se fue consolidando esta mirada, ¿no? Y creo que al final resulta un documento que sí es actual. Yo siento que sí hay algo de actualidad y de actualización, digamos, pero que es súper respetuoso con lo que García Márquez quería contar. Súper, bueno, se nos acabó el tiempo. Yo por mí me quedo escuchando las
otro par de horas, pero ustedes, bueno, también tienen sus compromisos del lanzamiento. Quiero hacer una última pregunta súper rápida porque tengo mucha curiosidad. Luego sí toca cortarla, pues. Pero les quiero preguntar qué personaje las enamoró. Si tienen un personaje así que las tenga como... Sí, las tengo clarísimas. Fantástico. Aurelia. No, Amaranta y Fernanda del Carpio, las amo. Yo amo a Amaranta y Arcadio. Amaranta definitivamente y Aureliano Buendía. No sé qué dice de nosotras que amemos a la más rencorosa, desgraciada de todas. Porque la entendimos, creo Sí. que eso fue lo hermoso, la entendimos por dónde estaba su rencor y su herida. Y ese Arcadio fue un proceso también es- lindo. Que es Lo lo amo. mismo, o sea, yo creo que son estos personajes, ambos lo que tienen es que sería fácil detestarlos. Y justo en estas conversaciones divinas que tenemos, pues nos damos el tiempo de decir, y yo, por ejemplo, odiaba a Amaranta al principio, decía, pero ¿por qué es así? Y como que no tiene sentido, que también es muy hermoso de Gabo, como que él no tiene la necesidad, que es una necesidad que tenemos los guionistas a veces muy enferma, de que todo tenga una respuesta y una razón de ser, porque así se construye el verosímil en el audiovisual, ¿no? Como que todo está pensado. Y en el arte y en la literatura, a Gabo le importa un carajo. Él va fluyendo, ¿no? Como que es un ser humano vivo, Amaranta, entonces no tiene que tener una justificación para hacer lo que hace. Pero eso es muy difícil para nosotros como guionistas. Y yo la odiaba porque me parecía una desgraciada sin razón. Y la conversación con ellas tenían un montón de empatía y de compasión y veían sus heridas y decía, pero es una niña abandonada y pobrecita. Y en medio de eso, escribirla también fue maravilloso. Como que yo creo que tiene los mejores diálogos de toda la novela, son los de Amaranta, son magníficos, el humor negro que No, tiene. es increíble. total, es que es bilis pura. Sí, Es sí. magnífica. Sí. Y Arcadio luego también es maravilloso. Y creo que el actor lo hizo magníficamente bien. No sé si te dieron Bueno, hasta yo no he ese episodio. llegado a la parte en la que él se queda encargado del pueblo, pero el de niño y el de adolescente con Melquiades me pareció así. Y yo no lo había visto en la novela. O sea, me lo mostraron ustedes a través del guión y del trabajo con él. Entonces me parece fantástico. Bueno, pues nada, muchas gracias. De verdad, fantástica conversación. Ya saben a quienes nos están escuchando que está muy recomendada la serie. Si nos han leído el libro, pues también siempre lo recomendaré y pues a que nos sigan escuchando en otros episodios de Penguin Podcast Colombia.